Amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poder saludarles en la mañana del jueves 27 de marzo de este año 2014. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas, gracias por su sintonía al canal 33. Esta mañana vamos a hablar de temas que también son importantes para nuestro país. Solo que vamos a dejar de lado por un momento el tema de la Corte Suprema de Justicia, el tema político electoral, y vamos a hablar del trabajo que hace la Fundación Fútbol Forever. Vamos a hablar de temas, como repito, que también son importantes porque varios de los proyectos están enfocados en la prevención de aquellos jóvenes que viven en situaciones de alto riesgo. Y para ello voy a conversar esta mañana y tengo el agrado de recibir nuevamente en este set a Alejandro Gutman de la Fundación Fútbol Forever. Alejandro, qué gusto tenerlo nuevamente por acá, bienvenido. Hola, buen día Samuel, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con usted nuevamente. Gracias. Amigos televidentes, su participación también es importante. Les recuerdo nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de Twitter para que se pueda comunicar con nosotros y que también pueda participar de esta conversación a través de sus comentarios. Con Alejandro, que esta mañana nos acompaña y que recientemente también ha estado en Ciudad del Vaticano. Y vamos a hablar de esa visita que hizo allá al Vaticano cuando fue recibido por el Papa Francisco para conocer el proyecto ADN de la Pobreza, que es un trabajo que ha venido desarrollando Fútbol Forever durante bastante tiempo, a lo largo de bastante tiempo en nuestro país y entiendo que también en otras ciudades. Alejandro, quizás iniciamos con ello y vamos también a conocer esas impresiones. ¿Cómo es que surge esa visita al Vaticano, esa invitación que es una invitación bastante importante, sin duda? Sí, surgió no hace mucho, se dio todo muy rápido, allá por el mes de diciembre. La gente que está a cargo del proyecto que ha sido creado por el Papa hace apenas 6-7 meses, que se llama Escolas Ocurrentes, Red Mundial de Escuelas que proponen un encuentro entre ellas, y a través de José María del Corral y de Enrique Palmeiro, que son los directores del programa y que vienen trabajando con el Papa desde hace 20 años, o que trabajaron con el Papa, mejor dicho, durante 20 años en distintas capacidades. Y nos conectamos por intermedio de una persona en común. Rápidamente nos dimos cuenta que había una comunidad de ideas, una cantidad de cosas que nos eran afines, que con una preocupación muy similar en muchas cosas. Y lo invité a José María del Corral para hacer la historia media corta, para que nos visitara en El Salvador. Usted recordará que estuvo aquí 4 días, sí, hace como 3-4 semanas. Ya el Papa había realizado la invitación, ya había escuchado bastante de lo que hacemos acá, y llegó José María y se quedó realmente, lo tuvimos de un lado para el otro, desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y en esos 4 días pudo ver mucho de lo que significa El Salvador, de cómo está, del cariño de su gente, conocer profundamente a su gente, en los lugares más bien olvidados, y también en ámbitos universitarios, en distintos ámbitos. Realmente anduvo, lo llevamos por muchísimos lugares. Creo que se dio un encuentro extraordinario entre él y la gente, un cariño, es un hombre muy carismático. Y bueno, creo que pudo llevarle a su regreso de este viaje un mensaje al Papa que me parece que lo entusiasmó bastante. Y tal es así que cuando llegamos a Roma y a la Ciudad del Vaticano, el pasado lunes, no este lunes sino el anterior, tanto José María del Corral como Enrique Palmeiro tuvieron una entrevista con el Papa de 1 hora y media. Y allí pudieron conversar sobre distintos temas y cuando llegó el momento del Salvador, el Papa se detuvo y pidió realmente interiorizarse de todo lo que había sucedido durante esos 4 días. Y
y es así donde hicieron un análisis mucho más profundo de lo que venían conversando. Hay que entender que el Papa ha sido un hombre siempre muy cercano a la gente más necesitada. Entendió que esto era una experiencia de cambio distinta, que esto incluso lo dijo José María del Corral antes de irse caminando en el aeropuerto. Él me dijo: mira, yo no esperaba ni loco esto. Veo que es un programa que tiene muestra una integralidad como salida, como alternativa para salir de la pobreza maravillosa, y que realmente le llevaré todas estas experiencias al Papa y sé que le va a encantar. Bueno, así fue, parece que le dio un tiempo muy especial para esto. Nosotros fuimos invitados no solo para ver al Papa, sino también para hacer la presentación de lo que es una síntesis del ADN de la pobreza, que es un trabajo que vengo realizando hace muchos años, a la Academia Pontificia de las Ciencias, que queda también en el Vaticano. Allí se reúnen, esta academia fue fundada por Galileo Galilei, es muy prestigiosa, y allí se reúnen cada año los premios Nobel para tratar distintos temas, de lo más avanzado en el mundo, pero en distintas temáticas. Allí se había firmado, se había acordado entre ellos y el director de la Academia Pontificia, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, el tema de la trata de personas, hace semanas nada más. Así que se hizo la presentación, nosotros abrimos, digamos, todo eso, nos dieron el doble de tiempo que le dieron a las otras presentaciones. Entendieron que necesitaba el programa, es un programa profundo, es novedoso, tiene una conceptualización muy distinta para el tratamiento de la pobreza, y nos sentimos bastante honrados que pudimos desarrollarlo, porque si no hay posibilidad de desarrollar el programa es muy complejo entenderlo. No es fácil cambiar toda esta cultura, este paradigma que utilizamos y que venimos conviviendo hace ya cientos de años, sobre todo en Latinoamérica. Que el ADN de la pobreza, ese estudio que se ha venido realizando, ese proyecto se ha venido trabajando, llegue hasta la Ciudad del Vaticano, sin duda alguna, para la Fundación Fútbol Forever, es de gran satisfacción, Alejandro. Es de gran satisfacción, pero tal vez hay que entender por qué, ¿no? A mí me causa quizás la palabra una satisfacción porque es presentado ante el Papa. Yo le pido al Papa: por favor, léalo. Yo sé que ya él conoce bastante, pero hay que leerlo, hay que conocerlo más profundamente. Por eso invité a José María del Corral a que viniera y lo vea, porque es muy distinto a leerlo, oírlo, claro, y vivirlo. Exactamente, muy distinto. Y por eso dijo esas palabras en el aeropuerto, ¿no? Por más que había leído y habíamos hablado y teníamos coincidencias, etcétera, etcétera, es como que si no se hace muy difícil entender que es posible. Y sí, bueno, cuando le presento a él y le explico un poco, ya cuando tengo la posibilidad de hablar directamente con él, y le entrego esta presentación, le pido, mire, le hablo de la pobreza y de la ineficacia del sistema, de ayuda y cooperación, de la optimización de los recursos tradicionales y no tradicionales, de una interpretación de la pobreza que estamos tratando de tener mucho más amplia y no una conceptualización arcaica como la que se viene utilizando hace tantos años. Pero le pido, por favor, que lo lea y que, si es posible, que nos mande una señal. Porque el empuje del Papa es único. O sea, sí. Yo no creo que haya... Yo no soy religioso, pero soy un admirador del Papa. Desde el momento que lo conozco y que empiezo a interiorizarme, paso a ser un admirador como tantos millones, ¿no? Desde lo profundo. O sea, yo tuve deseos de conocer a 3 personas en mi vida en relación a estas cosas. Una, la primera fue Mandela, que llevó tatuado su número de prisionero. Sí. Este es el número que Mandela tenía en la prisión, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero el número 46664.
Este es el número que Mandela tenía de prisionero. ¿Y por qué me lo tatué? Primero, porque yo fui siempre un admirador de Mandela. Yo viví en Sudáfrica. Mandela hizo lo imposible. Y un hombre. Y siempre quise conocerlo, quise charlar, pero no para la foto, sino necesitaba yo charlar con él, para que orientara, para que pudiera discutir conceptos, ideas, etc. A mí me dio tanta... Yo tengo un amigo en común con él, y nunca le pedí por vergonzoso, por no molestar, cosa que me arrepiento hasta el día de hoy. Cuanto más conozco acerca de Mandela, más lo quiero, más lo respeto. Cuando tuve la posibilidad de conocerlo a Mandela, Mandela estaba tan decaído que ya no podía conversar sobre estos temas. Y era más ir a ocasionar una molestia para una foto, y a mí la verdad no era la intención. La segunda persona que a mí me hubiera gustado conocer fue Paulo Freire, un pedagogo brasileño maravilloso, pero que falleció en el año 92. Cuando yo lo conozco, él ya había fallecido, así que no tenía ninguna posibilidad de conocerlo. Y la tercera fue el Papa. Apenas lo conocí, después empecé a averiguar más y más y más, y me pareció un hombre extraordinario. Se dieron entre esas casualidades de la vida que yo empecé a trabajar con estas cuestiones de los jóvenes, de las calles, se llamaban en esa época, abandonados, en el año 75-76. O sea que el 90% de la audiencia que usted tiene acá no había nacido casi. Pero en una zona muy periférica de la ciudad de Buenos Aires, que se llama como Villas Miserias, se llaman allí, ¿no? Con el padre Dubó y la mamá Irene. Y José María del Corral se emocionó, igual que yo, cuando nos pusimos a hablar, porque él también lo conocía mucho, y el Papa parece que era de la misma corriente, cosa que le mencioné cuando me encontré con él. Y se dio esa coincidencia, ¿no? Porque no era un hombre conocido, tenía un pequeño hogar para jóvenes de 30, 40, 50... O sea que fue... y yo nunca fui de hablar de estos temas. Es más, mi familia ni mis amigos supieron de esto hasta pasados 20 años por ahí. Yo lo hacía y no hablaba de estas cosas. Así que fue un encuentro muy emocionante, ¿no? Primero con José María, con Enrique, y luego, por supuesto, ya con el Papa. O sea que sí se dio es muy satisfactorio la posibilidad que él, luego también me lo pidió el director, el presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias del Trabajo, cosa que le entregué en mano también, porque el camino es muy largo, ¿no? Muy largo. Y tal vez algún día ya vamos discutiendo conceptos. Por ejemplo, yo hablo de una cultura de integración, ellos hablan del encuentro. Yo creo que la integración es un concepto más generoso, más profundo, más respetuoso, más duradero, a partir de un montón de cosas que si quiere después le cuento. Y es muy importante que se ventile un poco todo esto y se profundice en toda esta temática de la pobreza y de cómo salir y de la utilización de un montón de recursos, y que los caminos tradicionales no nos están conduciendo perdón, a ninguna solución interesante, porque lo que vemos desde hace muchos años es que el sistema de ayuda y cooperación, que allí están las organizaciones internacionales, el USAID, el BID, UNICEF, el PNUD, la Embajada de Italia, de España, la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, funcionan más para sí mismos que para quienes deberían. Y entonces no terminan de validar, utilizan programas de prevención que habría que erradicar todo ese tipo de cuestiones, no respetando al joven que está en desarrollo, poniéndole nombres de jóvenes en riesgo. O sea, están mucho más preocupados de sus viajes, de sus conferencias, de sus presentaciones, de sus libros, de todo eso que se ha generado como una mini industria de toda esta temática. El conocimiento científico está tan atrasado en relación al conocimiento, el conocimiento científico social, de lo social, digo, está 30, 40, 50 años atrasado en relación a el conocimiento de la tecnología
a los progresos que se han hecho en medicina. Está muy atrasado. Y como desgraciadamente, Samuel, esta temática no se conoce demasiado, es como que se aceptan las cosas. Y allí también la invitación, por ejemplo, al periodismo. Hoy los medios, sobre todo en este país, han demostrado mucha generosidad. Porque hoy programas como este lo están demostrando. Hoy estamos hablando una hora entera de temas que tienen que ver con la pobreza, cosa que antes no ocurría. En El Salvador hay muchos aires de cambio, hay mucha necesidad de cambio y hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Eso yo lo noto permanentemente, que ando en distintos ámbitos tan diversos y uno lo nota, lo ve. Claro, hay otros que tienen una situación de tanto privilegio que les cuesta salirse desde ese lugar. Es hasta entendible, quizás porque desde lo paradigmático, desde lo que significa esta cultura que ha tardado tantos años en desarrollarse y armarse, uno no puede pensar que esos cambios van a suceder de un día para el otro, ¿no? Y vamos a profundizar, amigo televidente, sobre el ADN de la pobreza, de ese proyecto que fue presentado recientemente en Ciudad del Vaticano al Sumo Pontífice por mi invitado esta mañana. Vamos a profundizarlo para que usted también conozca un poco más de este proyecto. Volvemos. Amigos, gracias por quedarse en sintonía de su canal 33. Alejandro, el ADN de la pobreza es un tema que por mucho tiempo ha sido abordado, ha sido desarrollado, ha sido implementado. Hemos conocido anteriormente que este proyecto fue presentado ante el Papa recientemente, pero el objetivo principal y qué es lo que conforma y cómo nace la idea del ADN de la pobreza, creo que es un punto que también en este momento podemos aprovechar para compartirlo con el resto de la audiencia. ¿Cómo no? Nace a partir que me doy cuenta que me había equivocado. A ver, ¿cómo? Nosotros llegamos acá hace 10 años. Me había llevado 7 años a hacer el programa de las clínicas de fútbol, por eso se llama Fútbol Forever, sí. Y me quedó el nombre y quedé prisionero del nombre, Fútbol Forever. Hoy el fútbol es una actividad, pero es una lucha contra la pobreza, o sea, el nombre quedó desactualizado. Pero llegamos acá, llevó 7 años a hacer ese libro, tuvo resultados fantásticos las clínicas deportivas. Intentábamos buscar a partir de la práctica del deporte un modelo, que los chicos incorporaron un modelo de aprendizaje para que luego pudieran trasladar a sus distintos ámbitos de la vida, consigo mismos, con sus pares, con sus familias y con la escuela. La FIFA lo adoptó, hubo varias organizaciones externas que lo hicieron reporte de 40, 50 páginas que nadie leyó, pero que hablaban maravillas de resultados extraordinarios. Pero yo me había tomado 7 años de mi vida profundamente, incluso discutiendo y peleando y dejando de lado a psicólogos, a pedagogos, etcétera, etcétera, porque no entendían exactamente qué era lo que buscaba. Pero me di cuenta después de un tiempo que eso no era suficiente. Yo había intentado buscar la esencia de los jóvenes para que eso le diera una herramienta para salir de ese ámbito de pobreza, para que salieran y para que entraran en un desarrollo que ya fuera suficiente como para encaminarlos por otros rumbos. Y me di cuenta que no. Entonces, a partir de este error o de esta equivocación, a pesar de los resultados y a pesar de que tuvo tanto reconocimiento, dije, no, este no es el camino. A pesar de haber dejado tantos años de esfuerzo, he dejado a mis hijas la mitad de los meses, la mitad del tiempo cada mes, a mi socio abandonado en el trabajo prácticamente el 80-90% del tiempo yo lo tengo dedicado a Forever. A pesar de todo ese esfuerzo tremendo desde lo económico, porque nadie apoyaba, ni apoya, desde lo económico. A pesar de todo eso me di cuenta que me había equivocado y que debía ser honesto con quienes estaba o para quienes estaba tratando de sacarlos adelante o de salir adelante y para conmigo mismo y aquellos que me estaban apoyando. Entonces empecé a trabajar toda la temática de la pobreza. Me fui dando cuenta que la pobreza, la conceptualización reducía su entendimiento, su comprensión y que la simplificaba de tal modo, relacionándolo con el aspecto económico,
que impedía la posibilidad de conocimiento de todo lo que debe entenderse por pobreza. No sé si he sido claro. Sí. Entonces, si los encargados del marketing, si los encargados de la comunicación y si sobre todo los economistas estaban a cargo de contarle a la gente de qué se trataba la pobreza a través de sus organizaciones internacionales, de las políticas sociales, hablando del PIB, hablando del per cápita, hablando de que se es pobre con aquel que vive con $1.50 o $2 por día, o sea que el que vive con $3 por día no es pobre, o sea, una cantidad de limitaciones que en lugar de iluminar, de comprender, para poder después tratar, encerraban, reducían, simplificaban y mal informaban, y muy mal se podía tomar medidas a partir de ese conocimiento erróneo y sumamente incompleto. A partir de eso, yo incluso lo he presentado en la Academia de Pontificia el otro día y decía, yo he leído en estos últimos años más de 150 libros, he seleccionado alrededor de 1.500 artículos y he escrito 1.000 y pico de hojas. Este es un resumen, ¿no?, de 15 páginas en lo que le di al Papa, porque si no, pobre Papa, ya con todas las cosas que tiene que hacer. Y en ningún momento perdí ningún tiempo para conceptualizar la pobreza en un párrafo o en 2 párrafos. A pesar de haber, y no encontré en todo esto algo que la definiera bien a la pobreza. Y a la pobreza no hay que tratar de definirla, hay que tratar de entenderla, de comprenderla. Hay que interpretar, pero de manera amplia, todo lo que rodea a este ámbito. Allí es donde vive la mitad de la población salvadoreña y la mitad de la población latinoamericana. Es una barbaridad que nosotros como civilización, como cultura, con los recursos que hoy hay disponibles, con las posibilidades que hoy existen, la gente siga sufriendo tanto en condiciones tan adversas y con la imposibilidad de salir de un círculo vicioso. Están absolutamente condicionados. No digo que no se pueda salir, porque al contrario, nosotros estamos proponiendo y estamos mostrando que hay muchos caminos y que debería haber muchísimo más, pero que esto lo tenemos que completar y hacer entre todos. Esta situación, cuando tú la describes, por ejemplo, se encasillan a los jóvenes, lo mencionábamos, y debo decirlo, en su oportunidad, incluso nosotros como medios lo hacemos de la misma manera, porque son patrones o nombres que se establecen o se regulan. Pero ¿cuál es el sentir de estas personas cuando, por ejemplo, nosotros incluso las identificamos como jóvenes en riesgo? Ese estigma al final, ¿en qué repercute? Sí, claro, está en estos jóvenes? Está muy bien la pregunta, Samuel, porque tal vez ya están tan acostumbrados que no paran a reflexionar, porque ni siquiera le prestan demasiada atención. El sistema de ayuda, los investigadores, los profesores, los profesionales, viven tan ensimismados, tan desconectados de estas realidades, tan escudados en la temática de los números, de los porcentajes, tan culturalmente adormecidos por esas presentaciones que deben hacer ante sus jefes, que son los que les permiten a ellos mismos vivir de ese trabajo, que los jóvenes o los vecinos ya ni les va ni les viene lo que se diga, porque hay una desconexión tal que no es como que ni me va ni me viene, no causa ningún efecto, pero inconscientemente a uno es como la gotita, ¿no? Si a uno decían que había una tortura
oriental, para no estigmatizar a ningún país, que él te tiraba una gotita, te tenía así sentadito y una gotita y otra gotita y otra gotita en la cabeza, ¿no? Y dice que después te volvés loco después de tantas gotitas que te van. Una gotita no es nada, 2 gotitas no es nada, pero si durante 4 o 5 días uno tiene una gotita en la cabeza, parece que... Y esto es un poquito así. Y entonces uno por ahí está tan acostumbrado a que, por ejemplo, los medios, por ejemplo, ¿no? Que toman, como bien usted decía, toman esa información de quienes suponen saben, conocen, han estudiado, siguen estudiando, investigan, hacen libros. Y los medios llegan a los ámbitos empobrecidos, por ahí cubren algún hecho de violencia, se retiran y dejan otro malestar más en esa comunidad. Porque lo único que se muestra de esa comunidad es la violencia. Es la violencia. Que el 99,99 de la gente que vive en las comunidades es gente que trata de vivir la vida de la mejor manera posible. Y que además de sus dificultades cotidianas, y en donde el tema del desarrollo está muy alejado de su cotidianeidad, sino está más ligado a la supervivencia, se le agrega todo este impacto que el resto de la sociedad le devuelve cuando dice: estos son violentos, estos son vagos, estos si no estudian, si no entran a la universidad es porque no lo merecen, y así reciben toda esa violencia que nosotros le enviamos, que es muchísimo mayor de la que viene del otro lado, pero 100 veces más tremenda, porque les duele después y les cuesta y lo sufren en ámbitos muy diversos de la salud, de la educación, de la justicia, en cada cuestión cotidiana y que tiene que ver con la imposibilidad de tener una vida de bienestar, con las posibilidades que hoy existen. Acceso a mejores trabajos, capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que los medios también muestren que existen las comunidades, que hay en las comunidades, que vayan a hablar, que los pobres puedan también defender esas posiciones, cómo se sienten. ¿Por qué no existen espacios para que realmente puedan explayarse? Nosotros como los que vivimos en la mitad, que más o menos funciona bien, de las cosas en donde el flujo sociocultural a uno lo va llevando y lo va conectando y le va permitiendo desarrollarse y moverse con cierto bienestar, valora solamente el conocimiento formal, valora el conocimiento de aquel que es profesional o poderoso y no tienen casi respeto por el conocimiento que existe en las comunidades. Es donde se da la marginación. Y entonces exactamente se da la marginación, se da la estigmatización y es imposible, por eso, tratar a la pobreza o que haya algunos programas que resulten exitosos si se sigue fragmentando, simplificando con programas de prevención y con investigaciones que no conducen a nada, que son incapaces de validar lo que escriben, lo que dicen, lo que promueven. Entonces es un círculo incompleto. Por eso mismo nosotros promovemos la cultura de la integración, con cosas muy concretas en donde los que viven dentro de las comunidades puedan salir y donde los que están fuera de las comunidades puedan entrar. Sin esa posibilidad de integración es absolutamente imposible el desarrollo. Es engañoso pensar que tirándole la pelotita a un chico, haciendo un curso de inglés u otro de computación, esos jóvenes o esos vecinos van a poder salir adelante y van a poder desarrollarse. Y la postura que adopta aquel que está en una fundación o sobre todo en una organización internacional o de las políticas sociales es: bueno, tampoco puedo cambiar esto que históricamente... Sí, se puede cambiar. Los recursos que hoy existen posibilitan muchísimas cosas, solo hay que tener ganas de salir de esa situación de privilegio y hay que ver hasta dónde uno quiere comprometerse en esto. Por eso nosotros hablamos mucho de las universidades, muchísimo, porque la universidad es hoy un referente, hoy desde hace cientos de años, es una institución de las pocas instituciones que las sociedades respetan. La universidad. La universidad.
y sobre todo en Latinoamérica, bueno, en casi todo el mundo le diría, pero, o en todo el mundo, pero lo que conozco yo más es en Latinoamérica. En Latinoamérica la institución universidad representa credibilidad, representa desarrollo, representa bienestar, conocimiento, respeto, superación. O sea, bueno, ¿qué vamos a hablar de lo que significa el conocimiento y la valoración que hace la sociedad respecto a aquel que está egresado o no de la academia? Y la universidad, si logramos terminar de redondear esto, es un imán magnífico para contagiar a otras instituciones públicas y privadas de la sociedad. Y en la universidad hay gente, digamos, está la crema de los inteligentes, ¿no es cierto?, en cuanto al desarrollo que han alcanzado con el conocimiento. Han podido superarse, han podido explorar, profundizar, reflexionar sobre una cantidad de temas tan importantes que uno diría, ellos son capaces de cambiar toda esta historia. Después uno descubre que hay, sí, universidades que tienen esas ganas de cambio y hay otras que les cuesta un poco más. Nosotros hemos propuesto, y en está dentro de la presentación que le hemos presentado al Papa, 11 puntos en donde proponemos una universidad que integre y que dé lugar por lo menos al 30% de los cupos que tiene otorgados cada año de ingreso a los jóvenes que viven en las comunidades empobrecidas. Pero no que se los regale, no que por el mérito sea ser pobre, no. Por eso hay que entender todo esto muy bien, es un proceso largo. Pedimos que se cambie el sistema de ingreso para que estos chicos puedan ser becados del 8 de la PAES, que ninguno de ellos lo da porque hay unas distancias enormes entre algunas instituciones y las escuelas en estos ámbitos, por un proceso formativo que nosotros realizamos que son 11 actividades. Y vamos a profundizar sobre este tema. Antes tengo que hacer una pausa comercial que me está pidiendo la producción. Regresamos. Amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de Canal 33. Hablamos esta mañana con Alejandro Goodman de la Fundación Fútbol Forever y estamos conociendo un poco más acerca del proyecto ADN de la pobreza. Y estábamos hablando antes de ir a la pausa comercial los espacios para que jóvenes que viven en situación de pobreza también puedan salir adelante por medio de la educación y espacios puntualmente en las universidades. Y hablábamos y tocábamos el tema de no necesariamente por ser pobres y no ser un mérito la pobreza para poder tener derecho a la educación también. Absolutamente. Es mucho más complicado participar de esas 11 actividades del proceso formativo que sacarse el 8 en la PAES. Mucho más complicado, porque la intención es que se modifique este sistema de ingreso y en donde realmente se los prepare a los jóvenes desde estos jóvenes no han salido de sus ámbitos. Y los que están afuera tampoco conocen. O sea, ¿qué van a hacer unos en un lado y estos acá? ¿Cuál es el motivo por el cual uno va a andar? Si sale de acá, ¿a dónde va a ir? Y el que está acá dice, ¿para qué voy a ir acá? Por eso, otra vez, el tema de la integración pasa a ser fundamental. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en las 11 actividades, es, primero, es importante que la universidad, la pedagógica, ayuda muchísimo, ha venido participando desde hace mucho tiempo, está también la Matías, está también el ITCA y está también la Mónica Herrera. Ayer tuvimos una reunión muy importante, con 7, 8 rectores. Entre ellos estaba el vicerrector de la Tecnológica, estaba la gente de la Andrés Bello, de la Modular Abierta, de la Universidad de Santa Ana, de la Albert Einstein,
de la Mónica Herrera, de la Pedagógica, de IEPROES, o sea, había representantes. La verdad que cada vez es más, son más Hay universidades que son más tradicionales que les cuesta muchísimo, muchísimo salir de ese lugar de privilegio. Y que todavía esa conceptualización que tienen acerca del conocimiento y que debe ser un poco derivado hacia algunos, pero no hacia todos. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no es así. Nosotros también tenemos pobres en la universidad. Eligen al mejor alumno de alguna escuela. A ese le damos la beca. Y se me queda el 99% sin ninguna posibilidad. Esa es la conceptualización de la ayuda que tiene la universidad, por ejemplo, y la sociedad en general. Aquel que se rompió y que tiene un 9 o que tiene un 10, ese puede ir. Y por supuesto, si tiene el 8 que lo acompañe para la obtención de la beca, después le exijo más. Porque el que está becado y el que peor las pasó, se le exige más. Porque como está becado, esa es nuestra conceptualización de todo este sistema de ayuda. Eso está mal, hay una necesidad imperiosa de cambiar. La universidad debe estar mucho más integrada, no puede seguir dándole la espalda a su pueblo pobre. Y lo ha hecho históricamente, le ha dado la espalda profundamente. Hay una proyección social desvinculada, participando en cualquier actividad. Hoy proyección social es cualquier cosa. Y 100.000 jóvenes o 100 y pico de mil jóvenes que hay estudiando en El Salvador son un recurso maravilloso para que los jóvenes y que los vecinos puedan empezar a vivir mejor, se familiaricen con lo que es la universidad, empiece a ser algo cotidiano, un término, una identificación. No saben ni dónde queda la universidad, no saben nada, porque además son los primeros en su generación que están ingresando, porque no tienen una mamá o un papá que ha estudiado y que les pueda aconsejar, que es muy importante todo ese tema. Volviendo un poco al tema del proceso formativo, estos chicos salen, por ejemplo, van al Hotel Marriott desde hace 5 años, hacen curso de capacitación allí. Van a la KL y hacen curso de capacitación por 3 meses. Van a la Mónica Herrera y hacen un diplomado. Hacen refuerzos escolares, hacen trabajo comunitario cada semana, hacen las clínicas deportivas, hablamos sobre el tema del ADN de la pobreza. O sea, son 11 actividades, se tienen que sacar además 7 en la escuela, ¿no es cierto? Como mínimo, que es una nota posible en su escuela. Bueno, hacen 11 actividades que por 1, 2, 3 o 4 años, desde octavo grado, octavo, noveno, primero y segundo año de bachiller, y tienen que visitar universidades, o sea, es bastante complejo, y lo hacen después de la escuela y sábado y domingo. O sea, es durísimo, no se crea que a alguien le regala nada, es al contrario, es durísimo, y además tienen que emparejar una cantidad de falencias desde lo social. ¿Usted se imagina lo que significa haber vivido siempre en la comunidad y encontrarse en una universidad? ¿Usted qué universidad estudió? En la Universidad Tecnológica. En la tecnología, no podía ser de otra manera. ¿Usted se imagina lo que es para un chico que no ha salido de este ámbito tener esa posibilidad? No faltará quien del otro lado diga, yo vengo de un ámbito de pobreza, y siempre hay excepciones. Siempre hay, por suerte, pero tendrá que apreciar eso, porque son excepciones, y valorar justamente lo que ha significado, porque muchas veces hay una mamá o un papá que ha empujado mucho eso, la capacidad que por ahí tenga para sacarse ese 10, la facilidad, el compromiso que haya tenido, etcétera, etcétera, las circunstancias especiales a lo mejor que ha vivido, que le han permitido hacer eso. Pero eso es la minoría. El otro 90%, 99% se nos queda afuera porque no se dan esas circunstancias. Alejandro, hay una situación de la que hemos estado conversando y es un tema estructural de décadas, que no solo El Salvador es el país que vive el tema de la pobreza como tal. Pero cuando hay participación, por ejemplo, del Estado y que hay los famosos programas sociales, que hay asistencia del Estado, sí, en alguna medida esto también se vuelve como
alguna especie de tranquilidad para estos sectores? Y es pregunta, ¿se vuelven algún tipo de tranquilidad? Porque al final de mes el Estado me va a dar esto, me va a dar aquello, entonces yo no me preocupo. Y al final es una cadena si al Estado le conviene que esta persona continúe en esa situación y si a la persona también le conviene que el Estado le siga dando este tipo de asistencia. Es una pregunta muy interesante y voy a ver qué capacidad encuentro a esta hora de la mañana para responderla muy brevemente. La gente en las comunidades empobrecidas está acostumbrada a que cuando ve algo del Estado o de las fundaciones que se pueden acercar, se produce un cierto efecto de desresponsabilidad, porque así nos hemos educado. Cuando vienen las elecciones le dan una bolsita de algo o un plancito de algo, hay medidas populistas de uno, de otro gobierno, se discuten en función si esto sirve, si lo otro no sirve, y no hablamos de cómo salir de la pobreza, que por ahí debería pasar el discurso. No si esto puntual te da un poquito más de bienestar un ratito, te ayuda a algo. No, ¿cómo hacemos para salir en serio de esa pobreza? ¿Cómo hacemos para vivir mejor? Porque si no todo continúa igual. En cada gobierno siempre hay algo que le pusieron a alguien. Y no se provoca esta revitalización de la comunidad. Por eso es tan importante que los jóvenes que están estudiando empiezan a salir de la pobreza, empiezan a descubrir otro mundo, incluso a partir de este proceso formativo, y ellos son los encargados, junto a sus familias, de empezar a revitalizar las comunidades. En cada comunidad también debería haber casas comunales. ¿Cuánto puede costar una casa comunal? 60, 70 mil dólares, y que se convierta en un epicentro de desarrollo. Mire, con 200 casas comunales y haciendo programas inteligentes, desarrollados, pensados, trabajados, comprometidos, usted puede lograr una reactivación comunitaria, pero maravillosa. 200 casas comunales, 60 o 70 mil dólares, y la integración entre los distintos ámbitos puede hacer pero maravillas. Hay que entender de qué se trata y no caer en la liviandad, en la simpleza, en la tontería, en el populismo, que muchas veces se convierte por el arte de la política en una meta muy importante. Pero si hay deseo y si hay compromiso realmente de trabajar este tema y de cambiar esta situación, se pueden lograr cosas maravillosas. Entonces sí, se produce un efecto de responsabilización porque la gente en las comunidades no tiene mucha esperanza de que va a poder desarrollarse. Está mucho más preocupada por la sobrevivencia, por la supervivencia. Siempre hay casos especiales, siempre hay casos que por suerte son distintos, pero en líneas generales uno se tiene que encontrar permanentemente con la lucha de si va a comer o no esa noche, qué va a comer, de si se tiene que aguantar. Mire, entre la lucha entre la supervivencia, en la lucha entre la supervivencia y el desarrollo, ¿sabe quién gana siempre? La supervivencia. Siempre. Entonces pasa que el dolor le gana a la enfermedad. Porque dice, hay que aguantarse, porque a lo mejor si voy al médico tengo que esperar, pasarme 1 o 2 días, me atienden en 3 meses, por ahí no me dan, no sé qué preguntar bien, etcétera, etcétera. En la posibilidad de buscar otro trabajo, no estoy capacitado, vengo de acá. O sea, se encuentra con una cantidad de barreras que apabullan el día a día, lo apabullan realmente. Ahora que están de moda los realities, ahora digo desde hace 10 años, a mí me encantaría que alguien pudiera hacer que viera lo que es vivir en la comunidad un mes. Es más, 1 semana. Es más, 3 días. No aguantan el primer round de vida allí adentro. Es muy difícil, por eso hay que tener un conocimiento extraordinario y una inteligencia muy importante de vida para sobrevivir en esas condiciones tan difíciles.
con hidalguía, con orgullo. Mire, nosotros enviamos mucha violencia allí y hemos sido tan inteligentes que no le hemos puesto, no lo hemos definido a eso como violencia. Que los jóvenes no puedan, se produzca un embudo cuando terminan el bachillerato y no tengan la posibilidad de tener una continuidad académica. ¿Es o no violencia? Yo le pregunto. ¿Es o no violencia? Vaya si lo es. Que un joven tenga su vida hipotecada en eso es violento. Que haya un director de una escuela como nosotros tenemos ahí en la zona y que mantenga prácticamente prisioneros a sus jóvenes porque les impide desarrollarse, ¿eso es violento o qué? Porque los hechos violentos no ocurren por los caminos tradicionales siempre. Ocurren de muchas maneras. Que un médico no lo atienda o que el administrativo no lo atienda y lo atienda mal por ahí, eso es violento. El otro día me contaba alguien, lo acusaron de robar una vaca y le dieron 30 años. ¿Es pobreza o no eso? O sea, fíjese las locuras, ¿no? Porque el abogado... Bueno, o sea, por esas cosas que son... Y le podría contar cada cosa que sucede a cada ratito. Volviendo al tema del director de la escuela, por ejemplo. Yo digo, la universidad podría, entre tantas cosas, tener ahí, si estuviera cerca, si cada universidad estuviera en cada escuela y cada escuela estuviera en la universidad, esas cosas no ocurrirían y no quedarían en el despotismo y en la arrogancia de un director de escuela que a lo mejor piensa que es el gran poderoso de la empresa o el presidente de la nación reducido a una escuela. ¿Qué le queda a esos maestros si tienen a un líder así? ¿Y qué les espera a esos jóvenes? ¿Qué posibilidades tienen si están absolutamente condicionados? Claro, viene el ministerio y desde la formalidad a lo mejor le alcanza, pero la realidad que se vive en muchas de estas escuelas, en donde no se promueve, aún con el esfuerzo de algunos maestros que no han claudicado todavía, es tal que desalienta a los jóvenes, a los padres que tampoco participan. Esto es un fenómeno cultural en gran parte de Latinoamérica, no solo de El Salvador. Los maestros saben de qué estoy hablando. Y allí también se produce esta desresponsabilización que hay con sus hijos porque no tienen la esperanza del desarrollo, porque no creen en la escuela como factor de desarrollo, porque la escuela no los prepara para el desarrollo. Por eso este proceso formativo debería ser de alguna manera considerado seriamente por el Ministerio de Educación, por las organizaciones internacionales, por todos aquellos que forman parte del sistema de ayuda y cooperación, para entenderlo como una alternativa real, como salida de la pobreza. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, una última pausa comercial de esta interesante conversación y regresamos con las conclusiones. No le cambien. Queda poco tiempo y voy a leer un par de comentarios que hacen los amigos televidentes. Por ejemplo, el que hace el amigo Emilio Monterrey, que dice: felicitar al señor Goodman, qué pena que vengan personas de lejos a ayudar con nuestra descomposición social, urgen programas como este. Hay más y dice: yo creo que el Papa actual no es por ser latinoamericano, sino por ser quien es y dice lo que dice y está haciendo historia. Más comentarios: incluso algunas de estas instituciones que menciona el señor Goodman solo son fachada y engranan bien con el aparato burocrático. La pobreza existe porque existe la riqueza, la corrupción, la falta de amor al prójimo y de solidaridad con los inmóviles. Dice también Alfredo Acevedo: Alejandro, mis respetos por su esfuerzo en generar oportunidades educativas en aquellos que no tienen posibilidades. Dice también Diego Morán: es una esclavitud ser pobre y aquí no existe, el gobierno está obligado a que la población salga de esa pobreza. Y como este, hay más comentarios que van en esa línea de amigos televidentes también participando de esta su entrevista. Alejandro, una cosita. ¿sí? Le voy a leer la pobreza económica es muy difícil de sobrellevar,
pero el empobrecimiento como seres humanos nos lleva a lugares desde donde se hace muy difícil salir, ¿no? Esta es parte de la presentación que le entregamos acá al Papa. Que hay un par de fotografías ahí, a ver si se... Disculpe que no se la mando de otra manera, porque yo así me la dieron y en la parte tecnológica soy un negado. Así que aquí está el Papa recibiendo la presentación, y por ahí es importante destacar algo. Yo no le entrego ninguna carpeta así sofisticada, no, es solamente 15 hojas abrochadas, con una simpleza total, y en la otra mano yo tengo una bolsa en donde traje algunos crucifijos y algunas fotografías bendecidas por el Papa para que él las bendijera, para entregar a gente aquí en El Salvador, de gente amiga. O sea, esta bolsa es la que uno va a la feria y le dan las papas, los limones. Ojalá podamos entender que con simpleza, con más austeridad y con muchas ganas se pueden hacer cosas, sin tanto formalismo, sin tanto preocuparnos por... Si nos animamos a salir del molde, si nos animamos a unificar un poco, podemos hacer cosas maravillosas. Alejandro, quiero agradecerle por venir esta mañana y compartir de este tema que es importante a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Samuel, muy amable. Muchas Estamos gracias. siempre a la orden. Muchas gracias, muy amable. Amigos televidentes, a ustedes también gracias por habernos acompañado. Buenos días para todos.